La noche en que todo cambió comenzó con un grito que atravesó el mármol y el cristal de la mansión como un relámpago. «Papá, ella es mi hermana», chilló la niña, con la voz rota por el pánico y la certeza. «Es mi hermana». El silencio cayó de golpe, pesado, casi violento. Los invitados del exclusivo evento benéfico se quedaron inmóviles, copas suspendidas en el aire, sonrisas congeladas. La música del cuarteto de cuerdas se extinguió en una nota desafinada. Todas las miradas se clavaron en el hombre que estaba en el centro de la sala, Alejandro Montoya, multimillonario, filántropo admirado, un hombre cuya vida parecía tallada en titulares perfectos y cifras imposibles. Alejandro bajó lentamente la vista hacia la niña que se aferraba a su pierna. Valeria, su hija de 9 años, temblaba como si hubiera dicho algo prohibido, algo capaz de romper el mundo. Sus grandes ojos oscuros estaban llenos de lágrimas, pero no de duda. No estaba improvisando. No estaba jugando. Frente a ellos, a unos pocos pasos, estaba la otra niña. Más delgada, con un vestido sencillo que desentonaba con el lujo del salón, el cabello oscuro recogido de manera descuidada. Había sido presentada minutos antes como una beneficiaria del programa de becas Montoya, una huérfana con talento excepcional para el piano. Se llamaba Lucía. Lucía miraba a Alejandro sin comprender del todo, pero con una extraña mezcla de miedo y reconocimiento, como si aquel hombre le resultara dolorosamente familiar. «Valeria», dijo Alejandro al fin, con voz baja pero firme. «¿Qué estás diciendo?». La niña negó con la cabeza, desesperada, y señaló a Lucía con un dedo tembloroso. «Lo sé. Lo siento aquí», se golpeó el pecho. «Como cuando tú me abrazas. Mamá siempre decía que algunas verdades se sienten antes de entenderse». Un murmullo recorrió el salón. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, otros sonrieron con condescendencia, convencidos de que aquello no era más que una escena infantil fuera de lugar. Alejandro sintió algo que no había sentido en años: miedo. No por su reputación, no por los rumores que podrían nacer esa misma noche, sino por la sensación brutal de que el pasado, cuidadosamente enterrado, acababa de levantarse y llamar a su puerta. Se inclinó frente a Valeria y le sostuvo el rostro entre las manos. «Cariño, ve con Rosa un momento», le dijo, señalando a la niñera. «Papá necesita hablar con la señorita Lucía». Valeria dudó, mirando una vez más a la otra niña, como si temiera dejarla sola en territorio enemigo. Finalmente asintió, sin soltar del todo la mirada. Cuando Lucía quedó frente a él, Alejandro notó el detalle que lo desarmó: una pequeña marca cerca de la ceja izquierda, exactamente igual a la que él había visto cada mañana en el espejo durante toda su vida. «¿Cuántos años tienes?», preguntó, intentando mantener la compostura. «9», respondió Lucía. «Cumplí en abril. El mismo mes. El mismo año». El corazón de Alejandro empezó a latir con una fuerza que le dolía en los oídos. Un recuerdo olvidado, o mejor dicho, reprimido, se abrió paso como una grieta: una mujer joven, un amor breve pero intenso, promesas hechas en voz baja y luego el silencio. Una carta que nunca abrió. Una decisión que creyó correcta porque el dinero podía arreglarlo todo. «¿Quién es tu madre?», preguntó, casi en un susurro. Lucía dudó. «Se llamaba Elena Ríos», dijo al fin. «Murió hace 2 años». «Elena». El nombre cayó sobre él como una sentencia. Alejandro se incorporó de golpe. Los invitados observaban ahora sin disimulo. Esto ya no parecía una simple rabieta infantil. Había algo más, algo oscuro y profundo, algo que no encajaba en el guión elegante de la noche. «Cancelen el evento», ordenó a uno de sus asistentes, sin apartar los ojos de Lucía. «Ahora». «Señor Montoya», balbuceó el hombre. «Ahora», repitió, con un tono que no admitía discusión. En cuestión de minutos, la mansión empezó a vaciarse. Las luces se atenuaron, las voces se apagaron. Solo quedaron Alejandro, Valeria, Lucía y un silencio cargado de preguntas. Valeria corrió de nuevo hacia él. «¿Ves?», dijo. «Te lo dije». Alejandro cerró los ojos un instante. Cuando los abrió,
ya no era el empresario frío que negociaba millones sin pestañear. Era un hombre enfrentándose a la posibilidad de haber fallado de la forma más imperdonable. Lucía, dijo con cuidado. ¿Te gustaría quedarte aquí esta noche? La niña asintió lentamente. No tengo a dónde ir, respondió con una honestidad que le atravesó el pecho. Alejandro respiró hondo y tomó una decisión que nadie habría esperado de él, una decisión que cambiaría cada titular, cada contrato, cada certeza que había construido durante años. Sacó su teléfono, marcó un número que casi nunca usaba y habló con una calma inquietante. Necesito que reabran una investigación antigua, dijo. Sobre Elena Ríos. Y quiero pruebas de ADN. Inmediatamente. Colgó y miró a las dos niñas, que ahora se observaban entre sí, como reflejos imperfectos de un mismo origen. Valeria sonrió tímidamente y extendió la mano. Hola, dijo. Soy tu hermana. Lucía la tomó, sorprendida, y por primera vez desde que había entrado a esa mansión, sonrió de verdad. Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía y, al mismo tiempo, empezaba a reconstruirse. Pero lo que aún no sabía era que la verdad que estaba a punto de descubrir no solo confirmaría lo impensable, sino que destaparía un secreto mucho más oscuro, uno que explicaría por qué Elena desapareció, quién había intentado silenciarla, y por qué, exactamente esa noche, el destino había decidido enfrentarle con la consecuencia más brutal de su pasado, justo cuando creía tenerlo todo bajo control. Alejandro no durmió esa noche. Permaneció sentado en su despacho, con las luces apagadas y la ciudad extendiéndose frente a él como un océano de sombras. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de lo frágil que era la vida que había construido. En el ala de invitados, dos niñas dormían bajo el mismo techo por primera vez, separadas por un pasillo y un pasado que él mismo había permitido que se volviera un abismo. A primera hora de la mañana, el sonido discreto de unos pasos lo sacó de sus pensamientos. Fue Rosa quien apareció en la puerta, con el rostro tenso. Señor, la niña. Lucía, dijo en voz baja. Se despertó llorando. Dice que tuvo un sueño extraño. Alejandro se levantó de inmediato y caminó hacia la habitación de invitados. Encontró a Lucía sentada en la cama, abrazando una almohada con fuerza. Al verlo, levantó la mirada y algo en sus ojos lo desarmó. Soñé con mi mamá, susurró. Me decía que no tuviera miedo, que usted ya sabía la verdad, pero también me pedía que no confiara en todos. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿En quién no debía confiar?, preguntó, sentándose a su lado. Lucía negó con la cabeza. No lo sé. Solo sentía que alguien nos estaba mirando. Antes de que pudiera responder, el sonido de un automóvil deteniéndose frente a la mansión rompió la quietud. Minutos después, su abogado personal, Tomás Herrera, entró con un sobre grueso bajo el brazo y una expresión que Alejandro conocía demasiado bien, preocupación mezclada con urgencia. Llegaron antes de lo esperado, dijo, cerrando la puerta del despacho. No son los resultados del ADN aún, pero encontré algo que usted debería ver. Extendió varias fotografías sobre el escritorio. Eran imágenes borrosas, antiguas, captadas desde lejos. En una de ellas, Alejandro reconoció a Elena, visiblemente embarazada, discutiendo con un hombre alto, de traje oscuro. ¿Quién es él?, preguntó Alejandro, con la voz tensa. Su socio, respondió Tomás. O mejor dicho, su socio. Gabriel Ledesma. El nombre cayó como una bomba silenciosa. Gabriel había sido parte de los primeros negocios de Alejandro, un hombre brillante pero despiadado, alguien que siempre creyó que los sentimientos eran una debilidad peligrosa. Esto fue tomado semanas antes de que Elena desapareciera, continuó Tomás. Y hay más. Registros bancarios, transferencias encubiertas, pagos a clínicas privadas. Alguien intentó borrar todo rastro de ese embarazo. Alejandro apretó los puños. ¿Por qué Gabriel haría algo así? Tomás dudó un instante. Porque si usted tenía otra hija, todo cambiaba. Herencias, acciones, poder. Y porque Elena lo estaba amenazando. En ese momento, Valeria apareció en la puerta, descalza,
con el cabello revuelto por el sueño. Papá, dijo. Lucía no quiere desayunar sola. Alejandro se acercó a ella y la tomó de la mano. Nadie va a estar solo aquí, respondió con firmeza. En el comedor, las dos niñas se sentaron una frente a la otra. Valeria hablaba sin parar, contándole historias de la casa, de su habitación secreta llena de libros, de un columpio escondido en el jardín trasero. Lucía la escuchaba con atención, pero de vez en cuando lanzaba miradas nerviosas hacia las ventanas. ¿Siempre hay tanta gente aquí?, preguntó. No, respondió Valeria. Pero cuando mi papá se preocupa, la casa se llena de personas raras. Alejandro sonrió apenas, pero por dentro sabía que la preocupación iba mucho más allá de una simple inquietud. Horas más tarde, un coche negro cruzó lentamente las rejas de la mansión. Dos técnicos del laboratorio bajaron con un maletín sellado. Las muestras de ADN se tomaron en silencio, con una solemnidad que heló el ambiente. Lucía apenas se quejó, Valeria le sostuvo la mano todo el tiempo. ¿Y si no somos hermanas?, susurró Lucía. Valeria negó con convicción. Lo somos. Yo lo sé. Alejandro observó la escena con un nudo en la garganta. No había contrato, ni negociación, ni cifra en el mundo que pudiera preparar a un hombre para ese momento. Al caer la tarde, Tomás regresó con noticias aún más inquietantes. Gabriel Ledesma salió del país esta mañana, informó. Destino desconocido. Entonces sabe que estamos cerca, respondió Alejandro. Y hay algo más, añadió Tomás. Elena dejó un archivo de audio en una caja de seguridad. Nunca fue reclamado. Lo recuperamos hoy. Alejandro tomó el dispositivo con manos temblorosas. Presionó reproducir. La voz de Elena llenó el despacho, suave pero decidida. Si estás escuchando esto, Alejandro, significa que no me dejaron terminar lo que empecé. Nuestra hija merece la verdad. Y tú mereces saber que alguien muy cercano a ti no quería que ella naciera. No confíes en las apariencias. No confíes en Gabriel. Y por favor, protégelas. El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de cada palabra. Cuando los abrió, ya no había duda en su mirada, solo determinación. Doblen la seguridad, ordenó. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Desde el pasillo, Lucía observaba sin ser vista. Había oído lo suficiente para comprender que su llegada a esa casa no solo había cambiado su vida, sino que había despertado algo peligroso. Apretó la mano de Valeria, buscando fuerza. ¿Crees que nos pase algo malo?, susurró. Valeria la miró, seria por primera vez. Mientras papá esté aquí, no. Pero en algún lugar, lejos de la mansión, un hombre observaba una fotografía reciente de las dos niñas juntas y sonreía con frialdad, convencido de que el pasado aún podía corregirse, y de que el error más grande de Alejandro Montoya no había sido abandonar a una mujer, sino permitir que la verdad saliera a la luz. La noche volvió a caer sobre la mansión con una quietud engañosa. Las luces del perímetro se encendieron una a una, y hombres de seguridad patrullaban como sombras disciplinadas. Alejandro observaba las pantallas del sistema desde el centro de control improvisado, intentando anticipar cada posibilidad. No podía permitirse fallar otra vez. Valeria y Lucía fueron instaladas en habitaciones contiguas, comunicadas por una puerta interior que Alejandro ordenó no cerrar. Rosa les preparó chocolate caliente y trató de fingir normalidad, pero el aire estaba cargado de algo invisible, una tensión que incluso las niñas percibían. ¿Tu mamá también te cantaba antes de dormir?, preguntó Valeria, sentándose en la cama de Lucía. Lucía asintió. Siempre la misma canción, respondió. Decía que así los miedos no encontraban la puerta. Valeria sonrió y, sin pensarlo, comenzó a tararear. Lucía abrió los ojos con sorpresa. Era la misma melodía. En el despacho, Tomás hablaba en voz baja por teléfono. Sí, entiendo, no deje rastro, dijo, antes de colgar. Hay movimientos extraños en las cuentas de Gabriel. Está financiando algo grande. ¿Algo como qué?,
Preguntó Alejandro. Como una huida definitiva, o un ataque, respondió Tomás con franqueza. Un pitido seco interrumpió la conversación. Una alerta en las pantallas mostró una figura detenida cerca del límite del bosque que rodeaba la propiedad. Tenemos compañía, dijo Alejandro, poniéndose de pie. Los guardias se movilizaron en silencio. Las cámaras térmicas revelaron a un hombre inmóvil, como si esperara ser visto. Cuando finalmente fue interceptado, no opuso resistencia. Llevaba un sobresellado con el nombre de Alejandro escrito a mano. Dijo que era urgente, informó el jefe de seguridad. Que venía de parte de Elena. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una sola hoja y una llave pequeña, antigua. Si llegaste hasta aquí, ya no hay vuelta atrás. La llave abre lo que él más teme. No confíes en nadie que haya ganado contigo desde el principio. ¿Desde el principio?, murmuró Tomás. Eso nos deja con muy pocos nombres. Alejandro apretó la llave en su palma. O con demasiados, respondió. Pidió que llevaran al mensajero a una sala segura, pero cuando regresaron, la habitación estaba vacía. La ventana abierta, las esposas intactas sobre la mesa. Nadie había visto nada. Imposible, dijo uno de los guardias. Estaba rodeado. Alejandro no respondió. Su mente ya estaba en otra parte, encajando piezas que no quería aceptar. Subió al ala de las niñas. Las encontró dormidas, tomadas de la mano a través de la puerta entreabierta. Se quedó observándolas, con una mezcla de ternura y culpa que le oprimía el pecho. Prometió en silencio que nadie volvería a tocarlas. A la mañana siguiente, el laboratorio llamó. Señor Montoya, dijo la voz al otro lado. Tenemos los resultados preliminares. Alejandro cerró los ojos antes de responder. Dígame. El parentesco es concluyente. Las niñas son hermanas. Comparten el mismo padre. El mundo pareció detenerse. Alejandro colgó sin decir palabra y se quedó mirando el reflejo de su rostro en el cristal. No había sorpresa, solo una confirmación devastadora. Cuando se lo dijo a las niñas, Valeria sonrió como si siempre lo hubiera sabido. Lucía, en cambio, rompió a llorar en silencio. No quería tener razón, susurró. Porque si es verdad, entonces mi mamá estuvo sola todo este tiempo. Alejandro se arrodilló frente a ella. No más, dijo. Nunca más. Pero la verdad apenas comenzaba a desplegarse. Usando la llave, Tomás localizó una vieja bodega a nombre de una empresa fantasma, vinculada a los primeros negocios de Alejandro y Gabriel. Dentro, encontraron archivos físicos, discos duros, contratos firmados con sangre empresarial. Y una grabación reciente. En el video, Gabriel miraba directo a la cámara. Si estás viendo esto, Alejandro, es porque creíste que podías arreglarlo todo con dinero, decía. Elena no entendió las reglas. Tú tampoco. Las niñas son el problema, y la solución. Aún estás a tiempo de elegir. El mensaje se cortaba abruptamente. Esto es una amenaza, dijo Tomás. No, respondió Alejandro. Es un ultimátum. Esa misma tarde, una noticia explotó en los medios, acciones de la empresa Montoya en caída libre, rumores de fraude, demandas antiguas resucitadas como fantasmas bien alimentados. Gabriel no estaba huyendo. Estaba atacando desde todos los frentes. Valeria escuchaba fragmentos en la televisión y miraba a su padre con una madurez inquietante. ¿Es por nosotras?, preguntó. Alejandro se agachó a su altura. Es porque alguien cree que puede asustarme, respondió. Y no sabe lo que significa meterse con mi familia. Lucía, desde el sofá, observaba en silencio. Recordó el sueño, la advertencia de su madre. Alzó la vista y habló con una seguridad que no parecía propia de su edad. Mi mamá guardó algo más, dijo. Me dijo que si algún día estaba en peligro, buscara la caja azul, detrás del piano viejo. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué hay en esa caja, Lucía?,
La niña respiró hondo. La verdad que nadie pudo borrar. Y mientras afuera los motores de varios autos se detenían frente a la mansión sin ser anunciados, Alejandro comprendió que la guerra ya no era silenciosa, que el pasado había dejado de esconderse, y que el siguiente movimiento decidiría no solo su imperio, sino el futuro de dos niñas que el destino había unido de la forma más brutal y definitiva. La caja azul estaba cubierta de polvo y recuerdos, escondida exactamente donde Lucía había dicho. Cuando Alejandro la abrió, el aire pareció volverse más denso. Dentro había documentos originales, grabaciones, fotografías y una carta escrita a mano con la letra de Elena, firme y elegante, como si hubiera sabido que ese momento llegaría. Alejandro leyó en silencio mientras el mundo a su alrededor desaparecía. Elena había documentado todo, las amenazas de Gabriel, los contratos manipulados, las transferencias ilegales, el plan para borrar la existencia de su hija y forzarla a desaparecer. Pero había algo más, algo definitivo. Una grabación fechada semanas antes de su muerte, certificada legalmente, donde Elena declaraba que si algo le ocurría, Gabriel Ledesma sería el único responsable. No estaba loca, susurró Alejandro, con la voz quebrada. La silenciaron. En ese instante, los autos frente a la mansión comenzaron a moverse. Sirenas. Luces rojas y azules iluminando la noche. Tomás entró corriendo. La fiscalía está aquí, dijo. Y también la policía financiera. Gabriel fue detenido en el aeropuerto. Intentó huir con documentos falsos. Alejandro cerró los ojos. No sintió alivio inmediato, sino una tristeza profunda por los años perdidos, por el miedo que Elena había cargado sola, por una niña que creció creyendo que no pertenecía a ningún lugar. Cuando Valeria y Lucía bajaron al salón, Alejandro las esperaba. Se arrodilló frente a ellas, esta vez sin miedo, sin máscaras. Lo siento, dijo. A las dos. No hay perdón suficiente para el tiempo que les robé, pero sí una vida entera para compensarlo. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero ya no eran de dolor. Mi mamá siempre dijo que la verdad no llega tarde, respondió. Llega cuando puede ser soportada. Días después, el mundo entero conoció la historia. No como un escándalo, sino como una revelación. Alejandro Montoya habló en una conferencia pública, sin abogados que suavizaran sus palabras. Admitió sus errores, mostró las pruebas, nombró a Elena, reconoció a Lucía como su hija ante todos. Las acciones cayeron, y luego, lentamente, comenzaron a subir. Porque la verdad, cuando es completa, también puede sanar. Gabriel Ledesma fue condenado. No solo por fraude, sino por conspiración, amenazas y encubrimiento. En el juicio, evitó mirar a Alejandro, pero cuando las niñas entraron a la sala, su rostro perdió todo color. El poder que creyó eterno se desmoronó en silencio. Meses después, la mansión ya no era la misma. Risas reales llenaban los pasillos. 2 habitaciones se habían convertido en una sola. 2 camas, un solo desorden, una sola infancia compartida. Valeria enseñaba a Lucía a andar en bicicleta. Lucía enseñaba a Valeria a tocar el piano, el mismo que había pertenecido a su madre. Una tarde, mientras el sol caía sobre el jardín, Alejandro las observaba desde la terraza. Rosa se acercó. Nunca lo vi así, señor, dijo. En paz. Alejandro sonrió. Porque por primera vez no estoy construyendo un imperio, respondió. Estoy construyendo un hogar. Lucía se acercó corriendo y le entregó un papel doblado. Es para ti, dijo. Mamá decía que escribir también es una forma de quedarse. Alejandro lo abrió. Era una carta que Lucía había escrito para Elena, contándole que ya no tenía miedo, que tenía una hermana, que tenía un padre que aprendía cada día a hacerlo de verdad. Esa noche, Alejandro apagó las luces de su despacho por última vez. No había más secretos que esconder, no había puertas cerradas al pasado. Solo 2 niñas durmiendo tranquilas, sabiendo que pertenecían. Y mientras la cámara se alejaba de la mansión iluminada, una verdad quedaba grabada para siempre en la memoria de quienes escucharon esta historia. A veces, el mayor acto de riqueza no es el dinero, ni el poder, ni el éxito,
sino tener el valor de enfrentar la verdad cuando una pequeña voz grita, frente al mundo entero, lo único que puede cambiarlo todo.